Ayer habíamos visto el tema de los tipos de evaluación de propuestas que podríamos encontrar en los distintos tipos de licitaciones, ¿no? Justamente este era un detalle, cómo nosotros encontramos en la modalidad AMPE. Después tendríamos que comenzar con el tema de la propuesta técnica. ¿Cómo comenzamos a realizar nuestra propuesta técnica? Vamos a tener en cuenta que por lo general siempre comienza por el cronograma de obra. Hay diferentes metodologías para realizar una propuesta técnica. En este curso vamos a ver dos de las principales, porque después las demás surgen a partir también de las exigencias de los DBCs, pero por lo general se suelen ver este tipo de propuestas técnicas. Bueno, el cronograma de obra es el inicio, es el que va a dar pie a que realicemos una organización de la obra y una organización del personal. Eso tiene que estar bien claro y bien definido en nuestra propuesta técnica. La organización de la obra va a estar compuesto principalmente por la organización de los frentes de trabajo y por la organización de la maquinaria. Para organizar los frentes de trabajo, nosotros tenemos que identificar los ítems que van a componer cada uno de los frentes. También tenemos que ver la situación de permanencia del personal en obra, todo de acuerdo a los frentes que nosotros vayamos a plantear a la entidad convocante. Lo mismo va a pasar para maquinaria, solamente que va a ser mucho más específico porque es maquinaria. En maquinaria nosotros tenemos que señalar qué maquinaria va a ser permanente y cuántas vamos a tener a requerimiento, ¿ya? Con respecto a lo que es la organización del personal, tenemos que diferenciar dos grupos fundamentales. Primero, el nivel gerencial, que es este, comienza por lo general siempre con el gerente general y finaliza con el director de obra y el personal técnico de obra como tal, ¿ya? Que va a estar encabezado por el director de obra. Es más, el director de obra es el nexo, ¿ya? Pero el personal técnico clave es el protagonista, además de que tiene sus ayudantes. Vamos a ver a continuación cómo nosotros podemos ordenar los ítems y empezar a conformar los frentes. Algunos DBCs suelen ser claros y suelen incluso decirnos cuáles son los frentes, pero otros muchos no suelen aclararnos esta idea. ¿Qué estrategia debemos utilizar nosotros? Identificar los ítems, agruparlos de manera lógica, obviamente. Para eso también nos sirve el cronograma. Y acá pongo cuatro frentes básicamente. El primer frente, que está acompañado de una descripción en el cual dice que este frente, en este frente, se encararán obras relacionadas al movimiento de tierras, ya todo lo que es movimiento de tierras. ¿Cuáles son esos ítems identificados en la lista del DBC publicado? Desbroce y limpieza, excavaciones, terraplenes, rellenos, remoción de derrumbes, transporte de materiales, entre otros que van a existir en cada uno de los DBCs, obviamente diferentes entre sí, ¿ya? El frente número 2, todos los ítems relacionados a obras estructurales. En su descripción dice lo mismo de manera muy breve y concisa. ¿Cuáles son los ítems involucrados? Todo lo referente a hormigonado en general, los muros de contención, incluidas cubiertas, estabilizaciones compuestas de suelos, entre otras. El frente número 3, todo lo referido a instalaciones especiales, entre los cuales podemos ver ítems de qué tipo: de instalaciones sanitarias, instalaciones hídricas, instalaciones de gas e instalaciones eléctricas. En el frente número 4 dice que van a estar
todos los frentes referidos a obras arquitectónicas. Es decir, qué ítems, tabiquería, complementación de vanos, es decir, puertas, ventanas, pinturas, revoques, revestimientos, colocado de zócalos, quincallería, todos esos ítems entraría en el tema de arquitectura. ¿Ya? Es así entonces como nosotros podríamos darnos una pista de cómo organizar nuestros frentes. Vamos a ver el tema de lo que es la situación de permanencia del personal. Otra parte fundamental, tiene que estar lógicamente ordenado de acuerdo a los frentes. Si tenemos 4 frentes, tenemos que también colocar en una columna muy aparte la mano de obra que va a estar dentro de cada uno de los frentes. Por lo que hacemos una lista de toda la mano de obra, de manera horizontal los números de frentes y de paso colocamos permanente y a requerimiento. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que en el frente número 1, por ejemplo, que era todo respecto a movimiento de tierras, vamos a tener un especialista, ya un ingeniero especialista en movimiento de tierras, va a haber 2 ayudantes, va a haber un chofer, va a haber 4 maestros albañiles y va a haber 5 ayudantes. Sin embargo, nosotros como empresa y comprendiendo la magnitud de la obra, estamos proponiendo lo siguiente y a requerimiento. Es decir, que cuando el supervisor, fiscal u otro representante de la entidad contratante nos vaya a requerir otro personal, estamos dispuestos a integrar al equipo de mano de obra del frente número 1, un ayudante más, un chofer más, 2 maestros albañiles y 2 ayudantes más. ¿Ya? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Alguna consulta, Ryder? Ya, vamos a ver entonces, esto es parte de la propuesta técnica con respecto a la permanencia del personal. Estaríamos diciendo que de manera permanente vamos a tener especialistas, ayudantes, chofer, maestro albañil y sus ayudantes, obviamente, de los maestros albañiles. Todos de acuerdo y organizados de acuerdo a los frentes. Ya de acuerdo a los frentes que nosotros anteriormente nos habíamos planteado. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué hacemos con lo que es la maquinaria. Habíamos dicho que debemos organizarla primero por la maquinaria que nos están exigiendo que tengamos de acuerdo al DBC, obviamente, y a requerimiento, todo siempre en el marco de la maquinaria que nos solicita la empresa la entidad convocante. ¿Ya? Sin embargo, también nosotros podemos incluir alguna maquinaria que veamos conveniente y luego justificarlo. Siempre es importante que cada vez que nosotros vayamos añadiendo algo nuevo, vayamos también justificando el por qué. En maquinaria, por ejemplo, nos dice, de acuerdo al DBC, necesitamos una volqueta, una excavadora, una compactadora, un camión y una bomba. ¿Ya? Una unidad, una excavadora, una compactadora, un camión y una bomba. Para el frente número 1 dice que, por ejemplo, vamos a tener a disposición y de manera permanente las 5 maquinarias que nos está pidiendo en el DBC. Es más, creo que ni siquiera había bomba, solamente estaba hasta camión. Las 4 maquinarias que nos piden el DBC. Sin embargo, después de la inspección o después de la consulta o haber revisado planos y especificaciones técnicas, hemos visto la necesidad de incorporar como maquinaria permanente también una bomba. ¿Ya? Y al margen de esto, como empresa, nosotros estamos ofreciendo una volqueta, un camión y una bomba más. Esto a función de requerimiento del supervisor o de una autoridad
sea representante de la entidad contratante. ¿Ya? Esta misma situación tenemos que repetirla, obviamente no va a ser igual, pero tiene que seguir ese análisis y esa propuesta de poner de acuerdo al frente qué tipo de trabajo se va a hacer y qué tipo de maquinaria vamos a utilizar. Por ejemplo, en el frente número 1 teníamos el tema de movimiento de tierras, correspondería estas maquinarias. En el frente número 2, que era todo hormigones, necesitábamos volquete, excavadora, obviamente, y también un camión. Sin embargo, no una compactadora y tampoco una bomba. Sin embargo, a requerimiento estamos sí ofreciendo una compactadora y una bomba por si sucediera algún imprevisto durante la excavación. ¿Ya? En el frente número 3, lo mismo. Tenemos que seguir una lógica siempre de acuerdo y encarando el tipo de frente que estamos proponiendo. Ya siempre en ese marco vamos a también proponer maquinaria. ¿Qué más? El manejo de personal u organización del personal que debe estar también dentro de una propuesta técnica. Decíamos que tenemos dos grupos generales, ¿ya? El primero que es a nivel gerencial y el segundo que es el técnico. El gerencial, entre gerente general y director de obra, va a haber subalternos. Por ejemplo, después del gerente general habrá un responsable financiero, un representante legal, un gerente de proyecto, un administrador, hasta llegar al director de obra. ¿Ya? Hay que mostrar también solvencia profesional, ¿ya? Es decir, que la empresa no es simplemente manejada por el gerente y el director de obra, sino que hay subalternos que también se encargan de manejar la parte administrativa de lo que es la obra en sí. Sobre todo, y esto conviene mucho a aquellas empresas que se encargan de caminos. Hay que demostrar bastante solvencia en esta parte, ¿ya? Después el personal técnico va a comenzar siempre con el director de obra. El director va a ser el nexo entre la parte gerencial y la parte técnica. Bueno, en la parte técnica tenemos encabezando siempre el director de obra, seguidos estarán los especialistas, después el residente de obra, va a haber también el topógrafo, capataces, maestros, operadores y ayudantes. Y habrá que describir también cuáles son las funciones de cada uno de estos. A la par también de la parte gerencial hay que describir cuáles son sus funciones, ¿ya? Algunos, y creo que justamente en esta parte está, no, es acá. En algunas propuestas técnicas, incluso, más allá de simplemente describir las funciones de este personal, colocan los horarios de ingreso. Es más, colocan la etapa o las etapas en las que va a estar el personal técnico clave. Por ejemplo, un ingeniero estructural no es necesario que esté desde el principio hasta el final de la obra, ¿no? Podrá estar tal vez sí o sí en el inicio, pero no hasta el final, ¿no? Va a estar tal vez hasta unos 2, 3 meses antes de que termine la obra y después se despide. El ingeniero eléctrico entrará muy rara vez al inicio para ver tal vez a qué se está enfrentando y después casi finalizando la obra o a la mitad de la obra para realizar todas sus conexiones. Entonces, esa parte también es importante colocar en la propuesta técnica para que esté bien claro, ¿no? Para que la entidad convocante también sepa la forma de organización de nuestro personal técnico clave. Y como les decía, es importante realizar esto porque esta propuesta técnica también pasa a ser una declaración jurada que nos puede ayudar bastante en controversias con el supervisor o el fiscal de obra, porque al ser nuestra declaración jurada, estamos diciéndole, por ejemplo,
si por ahí el supervisor se le ocurre solicitarnos a destiempo un ingeniero sanitario, digamos, entonces nosotros le podemos rebatir y decir que no podemos presentar un ingeniero sanitario en este momento porque no corresponde, ¿no? De acuerdo al documento con el cual ustedes se han adjudicado la obra. Ya, entonces, esa parte también es importante. ¿Qué más? Continuaremos. Este es otro tipo de propuesta técnica y este se basa en la calidad de la obra. ¿Ya? Se fundamenta en la calidad de la obra. Va a comenzar siempre por el cronograma de obra. Acá debemos nuevamente volver a presentar la capacidad de organización de la obra, que la mejor forma, la verdad, es conformar frentes de trabajo. De no poder, entonces también, o de acuerdo también a la obra, se puede realizar hitos de trabajo, que ese sí que va súper anclado a lo que es el tema del cronograma de obra, ¿ya? Porque hitos no simplemente ya es la agrupación de ítems, sino se maneja también temporalmente, ¿ya? Entonces es un poco más complejo y por lo general he visto que manejan este tema de hitos en obras de caminos, ¿ya? En obras de construcciones, de infraestructuras, por lo general se maneja frentes de trabajo. Muy pocas veces he visto que manejan hitos, pero por ahí si uno de ustedes se anima, puede manejar este tema. Solamente que tiene que tener mucho cuidado con su cronograma versus el tiempo en el que va a elaborar ciertas actividades, ¿ya? Y en qué tiempo se van a lograr terminar, ¿ya? El método de construcción. Muchas veces cuando nos piden una propuesta técnica de calidad, esto es fundamental, ¿ya? Nosotros tenemos que presentar un plan de control de calidad, el cual no va a actuar solo, va a estar compuesto primero por un sistema de control de calidad, segundo va a haber un personal responsable de la ejecución y tercero tenemos que validar la calidad que nosotros como empresa estamos ofertando. Bueno, vamos a ver. Va a haber, nuestra propuesta técnica, vamos a armar como un primer capítulo el método de construcción general, que va a fundamentarse sobre la memoria descriptiva que viene adjunto al DBC. En primer lugar, el enfoque general de la obra. De ahí podemos colocar cuál es el objetivo social de la obra. Finalmente, el objetivo técnico de la empresa para con la obra. Después tenemos que colocar bien claro en qué fecha vamos a iniciar. Obviamente nosotros no vamos a decir vamos a iniciar en fecha 1 de agosto del 2020, no. Vamos a indicar ahí que vamos a iniciar nosotros de acuerdo a la orden de proceder. Y desde ahí va a comenzar los días calendarios de ejecución de la obra y justificarlas, ¿no? Y aquí también viene el tema de horario de trabajo y previsiones. Acá en horario de trabajo vamos a especificar el horario de trabajo primero del personal técnico administrativo, que como les decía, comienza en obra, va a comenzar con el director de obra, que es el nexo con la parte gerencial, y después vienen sus especialistas y ayudantes y demás. Y previsiones. Y podemos ahí colocar igual la misma tabla que les mostraba acá de personal. El especialista, solamente en este ejemplo nos vamos a centrar. Podemos hacernos una tabla en la cual pongamos ingeniero sanitario, ingeniero eléctrico, ingeniero en instalaciones de gas, no sé, ingeniero técnico mecánico, no sé, tantos profesionales que hay, ¿verdad? Y de acuerdo al DBC también que nos pedirán. Y colocamos acá en qué frente va a estar presente de manera permanente, en qué frente va a estar a requerimiento. Esa lista también es oportuna poder adjuntarla en esta parte de
horario de trabajo y previsiones, porque como previsión estaríamos asumiendo esa parte de a requerimiento, porque como constructores nosotros sabemos que podría ser necesario que, por ejemplo, el ingeniero eléctrico esté desde el inicio de la obra por el tema de acometidas de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Pero después no es necesario que esté todo el tiempo el ingeniero eléctrico. Después nos veremos con él en la tercera fase, que será instalaciones especiales, por ejemplo, ¿ya? Eso también hay que colocarlo. Horarios de trabajo. En horarios de trabajo vamos a especificar primero la lista del personal obrero que va a ser encabezado, me imagino, por el capataz. No sé, de acuerdo a las empresas, cómo se organizarán. Algunos sí ponen todavía capataz, otros directamente saltan al maestro albañil y después de ahí ya empiezan los subalternos y después colocamos de qué hora a qué hora van a estar, digamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde el lunes, de martes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y después en los sábados de 8 a 12 o a 1, eso también hay que especificar, ¿ya? En mitigación del impacto ambiental. Esto se ha puesto muy de moda, la verdad, últimamente, y es importante que nosotros coloquemos y adoptemos este concepto de mitigación del impacto ambiental en nuestra propuesta técnica. Sé que algunos DBCs hacen muy poco hincapié en el tema del impacto ambiental. Es por eso que muchas empresas también presentan propuestas técnicas con esta parte muy débil, ya con la parte de impacto ambiental muy débil. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es tratar de desglosar lo más que se pueda. Por ejemplo, habrá que señalar qué es lo que vamos a hacer con el tema de los ruidos que generan las maquinarias, sobre todo si estamos en una obra ubicada en un lugar residencial donde hay bastantes viviendas y qué vamos a hacer con los ruidos. Peor si, digamos, estuviéramos cerca de un colegio o cerca de un asilo o cerca de un hospital. Entonces, en ese caso hay que ver como empresa nosotros qué vamos a proponer, cómo vamos a mitigar ese ruido. Después también el tema de residuos sólidos y líquidos, qué es lo que vamos a realizar. Por ejemplo, el tener solamente 15 obreros en obra, pues genera bastantes residuos sólidos y líquidos orgánicos. Entonces, ¿qué vamos a proponer? No va a bastar tal vez un baño, ¿no? Entonces vamos a proponer baños portátiles. Vamos a proponer pozos sépticos, vamos a proponer finalmente construir unos baños provisionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Porque no vaya a ser que nos olvidemos de esa parte y otra empresa sí lo vaya a tomar en cuenta y con eso nos gana en la propuesta técnica, ¿no? Eso es básicamente lo que deberíamos colocar en la mitigación del impacto ambiental. En esta parte, por eso es bueno siempre tomar en cuenta que no solo una persona va a armar la propuesta técnica, ¿ya? Ahorita la preparación o los cursos que están tomando ustedes con CADES es de manera general, ¿ya? Porque estamos viendo, ustedes se están poniendo ahorita en la situación de un arquitecto, de un ingeniero ambiental, de un ingeniero industrial, e incluso se están poniendo, ¿ya? Es como si estuvieran formándose como cabezas de el equipo que va a armar una propuesta técnica, ¿ya? En esas están formándose de manera miscelánea, porque otra cosa hubiera sido que demos una capacitación únicamente en la propuesta, en la elaboración de una propuesta económica, ¿no? Entonces ahí sí trabajábamos puros análisis de precios unitarios, pero como verán acá lo estamos haciendo de manera integral, cosa de que ustedes puedan encabezar ese grupo de personas que se van a encargar de armar una propuesta técnica. ¿Ya? Y como se darán cuenta, esta parte de mitigación del impacto ambiental, si bien ustedes como profesionales tienen cierta preparación en el tema de impacto ambiental, a no ser que haya en este grupo un ingeniero ambiental,
Es la verdad muy bueno tener el apoyo de un profesional especialista, porque ellos con mayor conocimiento de causa incluso te dicen cuál es el nivel de ruido que genera una maquinaria, cómo se puede mitigar este hecho, qué se puede hacer con los residuos sólidos, por ejemplo, el simple hecho del tema de que nuestros obreros generan bastantes residuos sólidos plásticos. Ya ustedes que han estado en construcción se van a dar cuenta cuando vayan a la construcción y ahora mismo los que ya están se darán cuenta que generan un montón de botellas PET arrojadas por aquí, por allá, tapitas de aceite, tapitas, no sé, de la mayonesa, cositas que se compran. Entonces son bastantes cosas que hay que ver, ¿no? Me acuerdo incluso una vez una propuesta técnica muy interesante, muy bonita, en la cual la empresa proponía el reciclado de estos materiales plásticos. Para ello estaban proponiendo unos turriles en los cuales, obviamente no los turriles que nosotros conocemos en los que llenamos agua, sino unos turriles de mayor diámetro que los iban a hacer ellos como empresa con calamina iban a colocar ahí todas las botellas PET para luego hacerlo o llevarlo hasta la empresa donde se recicla este material. ¿Ya? Eso partió de la idea de un ingeniero ambiental, por ejemplo, porque tenía el conocimiento con qué empresa podía hacer ese trato, cómo podían ellos venir a recoger todo ese material y ese pequeño proceso lo transcribieron justamente en la propuesta técnica y esa propuesta técnica la verdad era bien completita y esa fue la que ganó. ¿Qué más debemos ver? El tema de seguridad industrial. ¿Se acuerdan que en beneficios sociales veíamos que había una incidencia de seguridad industrial, verdad? Justamente esa parte también es de la que nosotros nos podemos agarrar y enmarcarnos legalmente, porque hay un marco legal. Van a revisar los videos anteriores que justamente ampara o cubre legalmente este tema de seguridad industrial. Entonces nosotros en obligación y en cumplimiento a este marco legal vamos a cumplir con la dotación de botas de goma, botas de cuero y demás, toda la lista que hemos visto en beneficios sociales. Y eso ustedes ya lo tendrían cubierto, ya no tendrían que la verdad es que no habría que erogar más gasto, ¿no? Sin embargo, sabemos que sí o sí vamos a tener que hacerlo, porque como empresas muy raras veces pagamos nosotros beneficios sociales, ¿no? Pero como marco legal y demás, y para protegerse, sirve mucho. ¿Ya? Entonces, esta parte de la seguridad industrial incluso se puede armar por fases y todo. ¿Listo? Y se lo puede dar a un ingeniero industrial o tal vez un ingeniero o arquitecto que tenga una especialidad en seguridad industrial. Ellos ya con conocimiento de causa de obra, de construcción, entonces pueden armar un buen plan de seguridad industrial. La cinta alrededor de la excavación, las alarmas por si ocurre algún accidente, después el tema también de a cuántos metros o a cuántos kilómetros queda el tema de una posta sanitaria, por si ocurriera algún hecho, no sé, todo ese plan hay que tratar de resumirlo, hacerlo bien conciso y presentar en nuestra propuesta técnica, pero ¿dentro de qué? Dentro del método de construcción general. Y esto va muy bien, ¿a qué dijimos? A la propuesta técnica de calidad, que es justamente lo que nos estaba pidiendo en este DBC de Santa Cruz. ¿Ya? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que vamos a tener otro capítulo referido específicamente al método de construcción específico, en el cual vamos a ver fundamentalmente la etapa de construcción. Ya tenemos que especificar cuáles van a ser las etapas de construcción. Tenemos que describir cómo van a ser los movimientos de tierra, a qué se refieren, qué ítems son, hacer una descripción muy específica, ya no hay que irse mucho por las ramas.
El tema de desbroce, limpieza y retiro de materiales, lo mismo. Después, trabajos preliminares, ¿a qué se refieren? Hacer una pequeña lista, una tabla de qué ítems van a entrar. Sé que es un poco repetitivo tal vez, pero hay que tomar en cuenta que este es otro tipo de propuesta técnica, ¿ya? El que veíamos anteriormente y finalizaba en justamente, en esta diapositiva, es la propuesta técnica general y un poco más sencilla que por lo general se presenta y acompaña a la propuesta, al método de evaluación de presupuesto de precio evaluado más bajo. ¿Ya? Este es el que acompañaría al método de evaluación o selección de propuesta económica más propuesta técnica y más todavía si te piden calidad de propuesta técnica. ¿Ya? Acá en descripción de tareas y maquinaria a utilizar. Después de haber realizado nuestra lista de ítems, habrá que realizar una descripción y la maquinaria que vamos a utilizar. Para ello nos podemos valer de estas tablas, resumen, para que a primer golpe de vista el que está revisando la propuesta técnica pueda entender a dónde queremos llegar, ¿ya? Y cómo vamos a organizarnos. ¿Qué más? El plan de control de calidad, que es justamente lo que necesitamos nosotros presentar y mostrar, ¿no? En nuestra propuesta técnica. Como les decía, este plan de control de calidad no va a funcionar solo, va a constar de un sistema de control y este documento va a tener los siguientes 3 acápites principales que bien pueden ser más desglosados, ¿ya? No son para nada limitativos, son simplemente el pie de inicio. Va a tener un acápite primero que va a ser referido a los objetivos del sistema de control de calidad, es decir, a dónde queremos llegar, para qué queremos hacer el sistema de control de calidad, cuáles son los alcances. Esta parte de alcances es bien importante remarcarlo porque, como les digo, esta propuesta técnica va a ser un documento, una declaración jurada en la cual ustedes van a poder ampararse, ¿ya? Y van a poder decir que hasta cierta parte ustedes están ofreciendo un plan de control de calidad, ¿ya? Y su sistema tiene un alcance. No se van a extralimitar, no están ocupando ni están queriendo ocupar el espacio del supervisor ni del fiscal, sino como empresa constructora hasta donde ustedes pueden presentar calidad, ¿no? Después la responsabilidad, cuáles son las responsabilidades como empresa constructora, ¿ya? Y referente a la calidad. Por ejemplo, y aquí es bueno decirlo, ¿cómo nosotros medimos esta parte del alcance y la responsabilidad? Responsabilidad primero, como empresa constructora, nosotros vamos a ofrecer calidad primero, ¿no? ¿Cómo vamos a medir cuál es ese alcance? No podemos nosotros efectuar el trabajo de un supervisor, aprobarnos nosotros mismos el material que vamos a utilizar, pero sí podemos presentar certificados de calidad, ¿ya? Certificaciones de calidad. Pedir a la empresa de la que vamos a comprar cierto material una certificación de calidad y adjuntar, ¿no? En nuestras futuras planillas de pago. Con eso nos estamos cubriendo en el tema de calidad. ¿Cómo manejamos ahora el tema del responsable o el personal responsable de la ejecución? Tenemos que ser capaces también acá como empresa constructora de que en nuestro sector administrativo y en nuestro sector técnico tengamos personal que se va a encargar justamente de esta ejecución, todo referido al control de calidad. Primer acápite, tenemos que desarrollar el personal responsable de la ejecución del plan de calidad. ¿Cuáles son los niveles de organización? El nivel primario, ¿quién va a encabezar? Va a ser el superintendente de obra, va a haber un ingeniero responsable de control de obra, eso como otro acápite. Eso tenemos que aclarar bien. Después va a haber un nivel secundario.
Primero, en el nivel primario, alguien que controla, alguien que encabeza, alguien que organiza, alguien que coordina todo el control de calidad. Y en el nivel secundario, la parte que ejecuta este control de calidad. Va a haber un especialista. Por ejemplo, en cada fase va a haber un especialista. Si se recuerdan, en esta planillita veíamos que hay un especialista en cada uno de los frentes, excepto en este frente número 4, porque es el de arquitectura y cualquier ingeniero puede asumir el frente número 4, ¿verdad? Por eso no estamos poniendo el especialista, que en este caso sería un arquitecto. Muy casado con esto, por eso en especialista vamos a colocar en frente número 1, ¿qué especialista va a haber? Un ingeniero civil. En el frente número 2, o tal vez un ingeniero geólogo. Después en el frente número 2, un ingeniero estructural. En el frente número 3 va a estar en los ingenieros especialistas, ingeniero sanitario, eléctrico y demás. Después va a haber un jefe de área técnica que van a ser los mismos especialistas o ustedes van a nombrar a alguien por ahí, tal vez sea el director de obra que va a asumir este reto de ser jefe del área técnica, que va a controlar también la parte del control técnico. ¿Ya? Va a haber capataces generales de obra, claro que sí. Cada frente de trabajo, además de tener su especialista, cabeza de frente, va a haber algún designado, un maestro albañil, un capataz que va a encargarse de darle los reportes o cada vez que él tenga que hacer el control de calidad, por ejemplo, del colocado de cerámica, va a haber alguien, un albañil que le va a acompañar en el recorrido del colocado de cerámica, porque eso hay que especificar bien, ¿no? No vamos a pasear solos ahí por la obra. Siempre va a haber a nuestro lado un maestro albañil que nos va a indicar cómo se ha hecho esto, cómo lo han colocado, por qué se ha roto la cerámica, qué tanto de aglomerado han colocado, si han nivelado bien, que hagan la prueba y demás, ¿no? Entonces eso también es parte del plan del control de calidad. Finalmente llegamos al personal de obra, que en este caso son nuestros obreritos, nuestros albañiles, nuestros ayudantes, que son parte también fundamental de nuestro control de calidad, porque ellos son los que ejecutan básicamente, pero no están solos, ¿no? Sino van a estar organizados o van a estar siendo vistos, moderados, ¿cómo se podría decir? Van a estar siendo manejados o coordinados por este capataz y este capataz por el jefe de área y finalmente por el especialista, ¿ya? Eso es lo que debemos tener bien en cuenta. ¿Qué más? Este plan de control de calidad sí o sí va a tener una validación de calidad, ¿no? Y tenemos que demostrar eso en nuestra propuesta técnica. Tenemos que hacer un control de calidad y acá justamente les presento también unos acápites que es bueno que tengamos en cuenta para desarrollarlos. Va a haber primero el control de calidad, vamos a describir en qué va a consistir, cómo se va a realizar. Después, en el siguiente punto, tenemos que poner cómo se va a realizar el monitoreo, el control y verificación de la ejecución, lo que les decía. Por ejemplo, si va a ir el especialista, va a estar acompañando de su ayudante designado o finalmente va a tomar la ayuda del capataz o del maestro albañil. Después va a haber un registro de aprobación y ejecución de ensayos. Esto es bastante importante, sobre todo en el tema de hormigones. Habrá que realizar una planilla, por ejemplo, de ensayos, en qué fecha se ha realizado, la probeta A de qué fundación o a qué fundación corresponde, a qué hora se ha realizado, cuántos días de fraguado tiene, en qué día se lo ha llevado al laboratorio, cuáles son los resultados y demás. Es hacer un libro de registro de control de calidad. Y eso hay que describirlo justamente en ese acápite. En la parte del 3.3, que es mantenimiento y operación de laboratorios para ejecución de ensayos, ¿en qué casos se suele utilizar este método o este trabajo? Sobre todo en aquellos trabajos grandes y alejados de radios urbanos.
por ejemplo, la construcción de un hospital, no sé, de segundo nivel, por ejemplo, en una población bastante alejada, pero que tiene bastante población beneficiada, ¿no? Entonces, en ese caso, en lugar de estar trayendo o llevándolos a las probetas, en este caso como ejemplo, hasta un instituto de materiales, sería mejor llevar un laboratorio hasta allá. Es posible llevar, eso habrá que pensar como empresa, ¿no? Si hay esa posibilidad. Y si no, entonces, ¿cómo hacemos para transportar desde ese lugar hasta el laboratorio de materiales que por lo general siempre queda en áreas urbanas? O vamos a contratar los servicios de este laboratorio para que ellos vayan personalmente, recojan el material a ser experimentado y después nos manden los resultados finales, ¿no? ¿Qué más? Hay que describir también la parte de los análisis y archivo de los resultados de los ensayos. Hay que describir ahí lo que les decía, ¿no? Realizar un cuadernillo o realizar un Excel en el cual coloquemos, no sé, sería un soporte, ¿cómo se le suele decir esto? Es un soporte magnético, creo que se le dice, de resultados, y habrá que colocar ahí que vamos a llevar el registro de todos los ensayos, en qué fecha, a qué columna o a qué zapatas corresponde tal ensayo y demás, ¿ya? Finalmente hay que ver el tema del control de ejecución, y esto es más ya para recorrido de obra, y hay que señalar ahí que vamos a hacer una verificación visual de los materiales e insumos previa presentación a nuestro supervisor para su aprobación. Después, la obtención de muestras y realización de ensayos, previa consulta a supervisor para su aprobación también. Después el entrenamiento de laboratorista, si es que correspondiera, como les decía, si es que la empresa tiene la capacidad de poder implantar, construir un pequeño laboratorio cerca a la construcción que se quiera adjudicar. No va a contar, digamos, con especialistas, laboratoristas, pero sí se puede tomar el servicio de un laboratorista junior al cual se lo pueda capacitar, ¿no? Y que él se convierta de ahora en adelante el operador en el laboratorio justamente de la obra. El tema de calibración y mantenimiento de los equipos, ¿de dónde? Del laboratorio. Ya eso hay que tener en cuenta, no hay que confundir con la calibración y mantenimiento de la maquinaria. Ya todo referido esto a ensayos de materiales y demás. ¿Listo? ¿Qué más? Acá les presento, pasando a otro tema, los requisitos generales que suelen pedir para una boleta de garantía. Fotocopia del NID de la empresa, fotocopia del registro obligatorio del empleador, que es el ROE, eso cuando corresponda, la fotocopia del poder, la matrícula actualizada, la fotocopia del documento de identidad, después una garantía, que de dónde va a resultar esta garantía, de la pignoración de fondos en cuentas a depósito a plazo fijo de la entidad bancaria por el importe de la boleta. Por ello siempre es recomendable que previo a sacar una boleta de garantía, incluso muy sinuosamente los bancos te lo dicen, que debes tener antes un DPF en su banco, ¿no? Entonces eso es importante, tomar en cuenta que nosotros estaríamos hipotecando nuestros DPFs para poder sacar una boleta de garantía, ¿ya? ¿Qué más? Para la boleta de garantía para micro, pequeñas empresas, asociaciones de productores y organizaciones económicas, es decir, para aquellos que se benefician del 3.5% con la garantía de cumplimiento. No sé si se acuerdan, en la primera clase veíamos eso. ¿Qué requisitos deben presentar ellos?
la licitación pública o invitación directa, también la carta de solicitud de garantía a primer requerimiento o boleta de garantía, todo depende de qué boleta quieren presentar. Después la previa autorización de parte del banco, hay que efectuar el reconocimiento de firmas porque no hay que olvidarse que estas son micro, pequeñas empresas y asociaciones de productores por lo general, quienes se benefician con esa garantía del 3.5%. Por ello deben de realizar este reconocimiento de firmas y finalmente pagar las comisiones que corresponden, ¿no? Y algunos gastos más. Los documentos a presentar. ¿Qué documentos debemos presentar? El formulario A1, que es la presentación de la propuesta. Debemos tener en cuenta que en el CUSE, como les decía, es bueno siempre colocar el CUSE que tenemos publicado en el SICOES, no confiarnos en el CUSE del DBC. Donde dice señalar el objeto de contratación, habrá que colocar el nombre de la obra, ¿no? En este caso, que era construcción de oficinas y ambientes, ¿no? Pero eran de Santa Cruz. En la descripción, lo mismo, el mismo nombre hay que colocar, el monto numeral, tal y como dice nuestra propuesta, y monto literal de nuestra propuesta. Ya estos dos montos es de nuestra propuesta. La validez por lo general suele ser siempre 60 días calendario. Esta validez nos lo señala el DBC también. ¿Ya? Acá nos dice que solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia. Muy automáticamente se suele marcar en la primera parte. ¿Por qué? Porque más del 51% suelen tener participación de acciones por personas bolivianas, ¿ya? Eso también te dicen, el 5% te vas a beneficiar si tu empresa constructora tiene socios bolivianos cuya participación de acciones es igual o mayor al 51%. La segunda opción conviene a la Asociación Accidental de Empresas Constructoras cuyos asociados bolivianos tengan una participación igual o mayor al 50%. Este formulario A1 se convierte en nuestra primera declaración jurada, ¿ya? Por ello no hay que modificar nada de lo que está acá. Solamente habría que modificar, si se quiere, el tipo de letra, nada más que eso, y finalmente debe ir siempre firmado, ya sea por el representante legal, que es lo que corresponde para una SRL, por ejemplo, o también en algunos casos también suele ser el apoderado, ¿no? Pero por lo general siempre vamos a atender al representante legal, ¿ya? ¿Qué más? El formulario A2B, que es la identificación del proponente. Esta es otra declaración jurada, en la que nosotros juramos que todos los datos que estamos ingresando acá como proponente son reales y que son susceptibles a verificación. Es decir, si la empresa por ahí convocante se le ocurre revisar este número de matrícula, nosotros le estamos autorizando a que pueda hacerlo, ¿ya? Y ahí se va a fijar si nuestra empresa está legalmente constituida en fondo empresa, tiene todos los pagos al día, no está ha actualizado su boleta y demás, ¿no? Entonces, todos esos datos estamos permitiendo que revisen. Después damos fe de que el número de testimonio es real, que ha sido emitido en tal día, que en cualquier momento si la entidad contratante quiere ver los originales, nosotros estamos dispuestos a presentar, ¿no? Y mostrar los originales. ¿Qué más? Viene el formulario B1, que es lo que veíamos la anterior vez, y habíamos armado también, creo que unos 3 precios unitarios, ¿verdad? Sabemos cómo debemos armar. Así no sepamos manejar otro programa que nos facilite imprimir directamente en formulario B1, nosotros en el Excel podemos darle este formato sin ningún problema,
¿ya? Lo importante es que tengan estas columnas bien identificadas: ítem, descripción, unidad, cantidad, el precio unitario numeral, el precio unitario literal, finalmente el precio total. Y es justamente en esta parte cuando ustedes imprimen por lo menos el borrador de este formulario B1 que les aconsejo que se sienten con su calculadora en mano y realicen la operación de la multiplicación, ¿no? Para obtener este resultado. Solamente eso, porque de esa forma también es que nos revisan a nosotros al momento de evaluar la propuesta económica. Después verificar esta parte de del total. Aquí es más, le falta algo que es la nota aclaratoria, en la cual nosotros estamos declarando que estos precios unitarios guardan totalmente relación con el formulario B2, que es el desglose de los precios unitarios, ¿ya? Y si hubiera por ahí algún error, en los DBC suelen indicarte ahí, ¿no? Que se va a tomar el precio del formulario B1. ¿Ya? Es decir, que si en tu precio unitario, por ejemplo, aquí en picado de pisos de cemento, tú le has puesto 48.14 y en tu precio unitario era 58.14 y tú te has equivocado con 48, ellos van a asumir este precio, ¿no? Eso te están indicando. Y algunas veces incluso ni siquiera te permiten, no te dan ni siquiera ese nivel de flexibilidad, sino automáticamente te anulan. Ya por eso hay que tener mucho cuidado cuando llenamos estos precios unitarios y también el precio literal, porque si no hay coherencia entre el precio unitario numeral y el precio unitario literal, también es susceptible a descalificación. ¿Ya? ¿Qué más? La propuesta técnica va a comenzar siempre con el formulario C1, que va a ser el cronograma de actividades. Este es un fragmento de un DBC de una modalidad AMPE, en el cual te piden básicamente lo siguiente: el cronograma de actividades, el equipo mínimo propuesto, la experiencia del personal clave, los análisis de precios unitarios, la experiencia específica de la empresa o contratista. El cronograma de obra, donde debe verse claramente la ruta crítica. La empresa o la entidad convocante debe ver en qué partes la empresa va a ajustar más las manijas para acelerar la obra, que es generalmente lo que te trata de decir la ruta crítica. Después, el equipo mínimo propuesto, también hay que ver, el equipo mínimo propuesto, donde les decía, este es otro tipo de tabla, ¿ya? Donde tenemos la maquinaria que nos estaba pidiendo a nosotros como empresa, obviamente las unidades, la cantidad que nosotros vamos a colocar en obra, porque estamos diciendo que es el equipo mínimo propuesto, ¿ya? La potencia de las mezcladora y compactadora, en este caso, la capacidad de la mezcladora. Es bueno también colocar estas descripciones. Después, a requerimiento, abajo le pusimos, por ejemplo, una retroexcavadora, de qué capacidad es, incluso le ponemos su capacidad, ¿no? ¿Qué más? La experiencia específica del personal clave. Por ahí Narel me preguntaba cómo llenamos esto. Todo depende del DBC. En este caso, por ejemplo, la evaluación era por los años de experiencia. Por ello, había que llenar acá el tiempo total de experiencia que tenía este personal, todo medido en tiempos nada más, ¿ya? Por eso nos decía el cargo, después de eso, de qué día hasta qué día terminaba de su trabajo. Por ejemplo, acá no van a haber montos. Cuando nos piden montos, quiere decir que tenemos que regirnos a ese monto. En algunos nos dicen tiene que ser 1.5 de experiencia de acuerdo al precio referencial.
Es decir, que si estamos hablando de 2 millones de obra, o 2 millones de bolivianos para una obra, el personal clave tiene que tener si es el 1.5, 3 millones de experiencia, 3 millones de bolivianos de experiencia, no más ni menos, los 3 millones clavados. Por ahí alguna vez vi que un proponente justamente dijo, mi personal clave tiene 10 años de experiencia, su monto de experiencia supera los 10 millones, entonces yo le voy a colocar todo. Y le pusieron, ¿no? Y obviamente sí, efectivamente superaba los 10 millones, estaba creo que con los 30 millones y más, pero el rango, el límite era los 10 millones. Entonces, igual, por más de que su personal clave había sobrepasado el monto de experiencia, lo anularon, porque tenía que ser igualito, ¿no? Al 1.5 del precio referencial. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta al momento de armar nuestros formularios del personal clave. ¿Qué más? Estos son los análisis de precios unitarios o el formulario B2, que debe tener concordancia con el formulario B1, lo que les decía, y la experiencia específica de la empresa contratista. En este caso sí nos estaba pidiendo, por ejemplo, montos, ¿no? Los montos, por eso entonces acá colocamos montos. ¿Qué experiencia debe tener? Ya, esta es otra declaración jurada también. Ya, ¿qué más? El organigrama de obra, muy sencillo para este caso porque era una obra pequeñita en la cual decíamos, y también de acuerdo al requerimiento, era un residente de obra. Este residente de obra va a coordinar con el capataz de obra y este capataz y o técnico de apoyo va a coordinar directamente con los maestros, albañiles, técnicos, especialistas y chofer finalmente. ¿Ya? En el caso de del personal que veíamos acá, en este caso, por ejemplo, imagínense, el organigrama va a salir mucho más amplio, mucho más específico, mucho mejor, porque vamos a poder armar un organigrama del personal gerencial y otro organigrama del personal técnico. ¿Ya? Esta es una breve, digamos, muestra de la composición de frentes de trabajo, en el cual se ha hecho una miscelánea de la descripción primero, en qué consiste o qué ítems componen, mejor dicho, en este caso el frente número 1, por ejemplo. Van a estar a cargo albañiles y ayudantes de qué, de picado de pisos, demoliciones, acabados y otros. El especialista en el frente número 2, que se va a encargar del replanteo del proyecto. En el 3, instalaciones sanitarias. En el 4, operadores de maquinaria, que van a encargarse de acopio, retiro y limpieza general. El personal designado en el frente número 1 van a ser 2 maestros. En el frente número 2, un especialista. En el frente número 3, especialistas. En el frente número 4, operadores y ayudantes. Equipo necesario de acuerdo a requerimiento, pero estamos proponiendo amoladoras, cortadoras. Después, de acuerdo a requerimiento. Cuando ponemos de acuerdo a requerimiento, entonces estamos diciéndole que vamos a obedecer lo que dice el DBC, ya que nos vamos a acomodar a lo que nos está exigiendo el DBC. Por eso teníamos esta listita de equipo mínimo propuesto, ¿ya? Porque nosotros estamos asumiendo estas maquinarias que están en mayúscula, las que nos estaba pidiendo la entidad convocante, y estamos añadiendo otras más. Y a requerimiento estamos incrementando una retroexcavadora, ¿ya? Entonces, a requerimiento o de acuerdo al DBC también podríamos colocar, ¿ya? En total son 9 trabajadores. Este es un modelito muy breve de métodos de construcción, esto para una obra pequeña, donde hay unos conceptos generales, los objetivos generales de la construcción de esta obra, los métodos constructivos a ser utilizados, la metodología y plan de trabajo, disposición de mano de obra calificada, los horarios de trabajo,
Descripción de los materiales de construcción, almacenamiento de materiales, eso también hay que colocar, ¿verdad? Una disposición de documentación técnica, donde vamos a tener planos, donde vamos a tener las especificaciones técnicas impresas, el personal clave, una descripción de cuáles son sus funciones, también. Y vemos otro que es mucho más grande. Esta es otra forma también de armar, ¿no? Métodos de construcción. Esto basado en calidad, un enfoque general, descripción general. Esto es para caminos. Ya por eso se maneja por tramos, de la orden de proceder, los frentes de trabajo, mitigación del impacto ambiental, algunos desvíos, después en qué consisten las obras preliminares, trabajos preliminares, pavimentación. Prácticamente aquí es demostrar cuánto tienes de conocimiento en la obra a la que tú te quieres presentar, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar y qué soluciones le puedes encontrar de acuerdo a la inspección que has realizado. Si has encontrado alguna dificultad, obviamente no le puedes decir que has encontrado tal cosa, pero tendrías que colocar que de acuerdo a la inspección se propone que, por ejemplo, se realice este tipo de seguridad vial, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucha transitabilidad de personas y animales en el lugar, entonces hay que señalar, esta señalética tiene que ser, tiene que verse de aquí a 2 kilómetros, no sé, ya esas cosas hay que colocar con imágenes y todo. Bueno. ¿Qué más? Una bibliografía que les dejo ahí para que puedan apoyarse y puedan sustentar sus propuestas técnicas y justamente puedan medir también sus alcances y responsabilidades como empresas y o profesionales constructores. ¿Listo? Entonces solamente sería eso. Y bueno,